Muy buenos días, jóvenes. Vamos a tener la segunda clase de este tercer parcial. Vamos a continuar con el tema de la página responsiva, lo que empezamos la clase anterior, los fundamentos. En la clase anterior vimos, por ejemplo, si tenemos nosotros o quisimos crear un subnivel, ¿correcto? Y dentro de este subnivel creamos dos subniveles, uno que contiene la imagen y otro que contiene el texto. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner más de dos elementos? Es decir, si quiero poner 3 o 4 elementos al mismo nivel en, mi página. Y, obviamente, ¿cómo voy a poder hacer para reordenar, reestructurar pues dichos elementos? ¿A qué me refiero? Que cuando se haga responsiva podamos cambiar pues esa orientación, ese diseño, esa estructura que estemos manejando. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Si no se entiende lo que voy a hacer algo parecido a esto. Voy a tener 4 elementos, que en este caso van a ser 4 imágenes, que van a tomar el siguiente orden. Sí, es decir, voy a hacer que ocupen pues una cuarta parte del ancho de mi página. Para hacer esto, vamos a nuestro archivo HTML que empezamos en la clase anterior, y dentro del div de contenedor, del contenedor principal, recordemos que este contenedor principal es este que yo tengo aquí, que le di una altura de 1000 píxeles. Yo voy a crear otro div. Una vez más vamos a hacer uso de la etiqueta div, que es para crear divisiones, y este div va a tener un ID con valor de cuadrícula. Voy a hacer una especie de cuadrícula pues para poder yo ordenar mis elementos o acomodar mis elementos dentro de esta cuadrícula. Y va a tener 4 divs que van a pertenecer a una clase con valor de elemento. Recordemos la diferencia entre usar ID y usar class, es que el valor de ID no se puede repetir en ningún elemento, el valor no se puede repetir, es único, a diferencia de clase, que sí podemos hacer que más de un elemento, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo, es decir, varios div, o puedo mezclar div con class, con etiqueta p, con img, por decir algo, pueden pertenecer a la misma clase, ¿correcto? Entonces, en este caso, voy a hacer que esta etiqueta div tenga, o contenga, mejor dicho, una etiqueta img, y voy a utilizar la misma imagen que utilicé la práctica pasada. Obviamente ustedes pueden utilizar imágenes diferentes. Yo lo estoy haciendo para fines prácticos. Y voy a hacer que esto esté 4 veces. ¿Correcto? Entonces yo ya tengo mi división, mi cuadrícula, que va a contener 4 elementos, que en este caso son 4 imágenes. Voy a guardar cambios y voy a ver cómo se ve. ¿Sí? Dense ustedes cuenta que están las 4 imágenes y pues están una después de otra. Lo único que sí puedo ver aquí, lo único que puedo percibir es que está respetando el 100%, ¿sí? El 100% del ancho del contenedor principal. Se sigue acatando a las reglas del contenedor principal. ¿A qué me refiero? Dense ustedes cuenta que aquí yo tengo el segmento declarativo para el ID contenedor y estoy diciendo que tiene un ancho del 70%, ¿correcto? Entonces esta parte que yo tengo aquí y esta de aquí corresponden al 30% restante. Significa entonces que está ocupando el 70%. ¿Correcto? A eso me refiero, que las imágenes están respetando ese ancho, pero no están en la forma, en el orden que yo quiero. ¿Cómo lo voy a lograr? La respuesta es bastante sencilla. Voy a crear mi segmento declarativo aquí. Recordemos que esta línea que yo tengo aquí corresponde a la parte responsiva de cuando mi página, mi pantalla, tiene una resolución máxima de 500 píxeles, es decir, de 500 para abajo va a entrar en vigor pues estos segmentos declarativos, ¿correcto? Y ahorita vamos a tocar un punto muy importante. Voy a poner entonces
mi segmento declarativo para cuadrícula. Si queremos evitar cometer errores, bueno, entonces copiamos, control C para copiar, control V para pegar, y así evitamos escribir incorrectamente el valor, el ID o la clase. Y van a ser dos propiedades las que me van a mí a permitir hacer lo que yo quiero. La primera es la propiedad de display, que ya hemos ocupado en otras prácticas, y esta propiedad lo que hace es que modifica o me permite modificar cómo se van a ver los elementos. Si no mal recuerdo, una de las prácticas en las que utilizamos esta propiedad fue en el menú animado, y le dimos en ese entonces el valor de block. Pero en este caso yo le voy a dar la propiedad de grid, es decir, de una cuadrícula. Voy a crear una cuadrícula, una tabla, que no es la etiqueta table del primer parcial, sino que es una tabla, incluso voy a decirlo invisible, pero que me va a permitir ordenar mis elementos. Y la segunda propiedad que yo voy a modificar es la de grid, medio template, medio columns. La palabra template en inglés, bueno, se puede traducir como plantilla, puede ser un sinónimo de la traducción. Lo que estoy diciendo aquí es que voy a modificar las columnas o la plantilla de columnas de mi cuadrícula. Y aquí es muy importante. Voy a permitir, o yo quiero en este caso, que mi cuadrícula sea de 4 columnas. Por eso estoy poniendo 4 veces el número 1 seguido de la unidad FR, que es una abreviación de la palabra en inglés fracción. Es decir, que voy a tomar el ancho como un entero y le estoy indicando que se va a dividir en 4 fracciones. ¿Qué pasa si yo quiero que una columna mida 2 veces más que el resto? Por ejemplo, que esta cuarta columna mida el doble que las otras 3. Bueno, en ese caso yo le pondría el valor de 2FR. Entonces lo que yo estoy indicando es que el entero o el 100% del ancho se va a dividir en 5 fracciones. 1, 2, 3, 4 y 5. De esas 5 fracciones, la última columna va a ocupar 2 de esas 5, ¿correcto? Pero pues no es el caso. En este ejemplo yo quiero que las 4 columnas midan exactamente lo mismo. Yo voy a guardar cambios. Voy a refrescar la página y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecieron mis imágenes. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí están mis imágenes. ¿Por qué está pasando esto? Si se dan cuenta ustedes, está inmediatamente abajo de mi etiqueta P, es decir, no está respetando el alto de esta división que tiene el valor de segundo nivel. ¿Correcto? Aquí está mi segundo nivel. Y eso lo corrijo pues agregándole un alto. A través de la propiedad 8 le voy a dar, por ejemplo, 300 píxeles de alto. Guardo cambios y ahí está, ya está respetando los 300 píxeles, ¿sí? Y aquí están mis imágenes. Si yo quiero que haya un espaciado entre cada uno de mis elementos, eso lo voy a lograr a través de la propiedad grid gap, ¿correcto? Grid gap. Y aquí yo voy a poner qué distancia quiero que haya un elemento del otro. Le voy a dar, por ejemplo, 15 píxeles. 15 píxeles de separación. ¿Correcto? Guardo mis cambios. Recargo la página. Y vean que ahora hay una separación de 15 píxeles entre un elemento y el otro. Y en automático mi imagen está respetando pues la porción, es decir, está ocupando el 100%. Dense cuenta ustedes que aquí arriba mi etiqueta P, que está ocupando el 100%, tiene la misma, ven ustedes, ¿sí? Está en la misma alineación, lo mismo del lado izquierdo, ¿correcto? Y significa que entonces cada uno de mis elementos está ocupando el 25%. Pero ¿qué pasa si yo disminuyo el tamaño, o en este caso la resolución de mi ventana? Recordemos que, voy a hacerlo un poquito más alto, recordemos que esta parte que yo creé aquí
la diseñé para que al momento de que mida 500 píxeles, aquí está, la parte de float se convierta en none. Es decir, que en lugar de que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha, va a quedar uno arriba y el otro abajo. Entonces me percato de dos cosas. La primera, mis 4 elementos, ¿sí? Mis 4 elementos pues están respetando. Al manejar yo porcentajes siguen ocupando el 25%, pero esto para fines prácticos, si lo vemos desde un celular, ya no es correcto porque no nos permite apreciar de manera correcta, de manera visualmente buena, pues lo que son mis imágenes. Y segunda, que como yo nada más le di 300 píxeles de altura al segundo nivel, pues entonces yo aquí tengo texto atrás de mis imágenes, es decir, las imágenes quedan por encima de mi texto. Entonces va a ser necesario que yo corrija también la altura. Me voy aquí a la parte de segundo nivel y lo puedo modificar aquí o lo puedo modificar en la parte responsiva. El orden no importa, lo estoy poniendo abajo de contenedor simplemente para favorecer a lo mejor mi comprensión, pero si yo lo pongo hasta aquí abajo no va a afectar en lo más mínimo, ¿correcto? Segundo nivel es una ID, por eso es que está con el numeral. Copio para evitar cometer algún error al escribir, pego y voy a modificar entonces la propiedad de altura por 400 píxeles. Recordemos que aquí tiene 300, entonces yo le estoy diciendo que cuando la resolución sea de 500 para abajo, va a tener una altura de 400, es decir, 100 píxeles más. Vamos a ver si con esto ya no se encima, y ahí está. De hecho, 100 píxeles fue mucho, puedo hacer que sea 350. Guardo cambios. Y ahí está. Entonces, una vez más, cuando tenga la resolución completa, sigue teniendo la altura de 300 píxeles. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? La altura va a ser de 300 píxeles. Y cuando la resolución sea de 500 o menos, en lugar de que sean 300 píxeles, va a tener una resolución de 400. ¿Sí? Una altura de 400 píxeles. Ahora voy a la parte de la cuadrícula. Como ya les dije, pues es incorrecto que los 4 elementos tengan las 4 imágenes tengan ese tamaño tan pequeño. No se apreciaría correctamente. Obligaríamos a la persona a tener que hacer zoom para poder ver correctamente la imagen. Entonces lo que yo voy a modificar aquí, pues es la parte de la cuadrícula. Todas las propiedades, como ya lo comenté en la clase pasada, no, solo en este caso la propiedad de en cuántas columnas se va a dividir en cuántas columnas se va a dividir mi cuadrícula. Entonces copio para evitar cometer errores al escribir. ¿Sí? Y voy a modificar solamente la propiedad de grid template columns. Y aquí pues ya sería decisión de ustedes. Por ejemplo, para este caso voy a decir que en lugar de que sea 4 columnas, solamente sean 2. Guardo cambios. Y vean ahora ustedes que ya no son 4 columnas, son 2. Si ustedes quieren que solamente sea una, entonces ponemos un FR, una fracción, y entonces las imágenes van a ocupar una columna. Ahora, para yo continuar con esta parte, quiero que veamos o continuemos con un tema que empezamos en clase, y es este sentido de las resoluciones. Voy a mostrarles esta página, sí, que es desarrolloweb.com, y aquí nos muestra las medidas estándar de algunas pantallas. Sobre todo, vean ustedes, teléfonos móviles, y nos pone posiblemente lo que en ese momento pues eran los más comunes. Tengo el iPhone 4, el iPhone 5 y 5S, que al final de cuentas es técnicamente lo mismo, ustedes ya saben esto de la mercadotecnia. El iPhone 6, el iPhone 6 Plus, Nexus, el Galaxy S3, S4 y S5, y el HTC One, que me parece la marca ya está descontinuada. Pero si ustedes se dan cuenta, la resolución, por ejemplo, del iPhone 4 es de 320 por 480.
es decir, 320 de ancho, 480 de alto. El iPhone 5S, la misma resolución de ancho, diferente alto. La resolución del iPhone 6S sube un poco de 320 a 375. El iPhone 6 Plus sube aún más de 414 de ancho por 736 de alto. Y vemos, por ejemplo, los Galaxy, que pues la marca Samsung es una de las más usadas a nivel mundial. La resolución del S3, S4 y S5 es de 360 de ancho por 640 de alto. Y en este caso la que nos interesa pues es la resolución del ancho, los píxeles del ancho, que en este caso sería 360, 384, 414, 320, etcétera. ¿Qué medidas aconseja utilizar? Muy sencillo. Se aconseja que para evitar tener problemas que en un dispositivo o en un celular se vea mejor que en otro, pues debemos de tomar entonces la resolución más pequeña, que en este caso sería 320 píxeles. Porque si yo pongo como máximo, una resolución máxima 320 píxeles, todas, aún la de 360, la de 384, la de 414, entrarían en esta resolución con un máximo de 320 píxeles. Pero si yo por el contrario pongo 414, tomando en cuenta un iPhone 6 Plus, las que tengan una resolución menor no van a respetar esta regla y pues por obvias razones no se va a ver correctamente mi página. También vean ustedes que tenemos aquí medidas de tablets, de tabletas, y aquí tenemos por ejemplo el iPad. Todos los modelos, el iPad mini manejan la misma resolución, que es de 1024 x 768. Que cabe mencionar es la resolución de los monitores de pantallas anteriores, y ahorita incluso vamos para allá. Tengo por ejemplo la Microsoft Surface, que es 768 x 1366, la cual, ojo aquí, es tomando en cuenta que la tablet está en una posición vertical, es decir, tiene 768 píxeles de ancho por 1366 de alto. Pero si yo pongo esta tablet en modo horizontal, entonces el alto o los 1366 dejan de ser la medida de el alto y se convierte en la medida o en la resolución del ancho, y entonces el ancho quedaría de 1366 y el alto de 768 píxeles. Y ahorita vamos para allá, también es importante. Ahora tenemos la parte de los ordenadores, es decir, de las computadoras, de las laptops y computadoras convencionales. Y vean ustedes que me está manejando las siguientes resoluciones: 1024 x 600, que en realidad es 1024 x 768 es la resolución, pero nos está manejando aquí 600 porque es para las netbooks. Las netbooks son aquellas laptops muy pequeñas que la pantalla es como de, me parece que es de 8 o 10 pulgadas. Casi no se fabrican ya hoy en día, pero posiblemente alguno de ustedes tenga alguna de estas mini labs. También creo que se les llamaba como mini labs. Las pantallas normales, vamos a llamarlo así, o las medianas, tienen una resolución de 1280 x 720 o por 800, poquito más, poquito menos. Y las pantallas grandes, dice que el ancho pues ya es superior a 1400, y nos da dos ejemplos: 1400 x 900 y 1600 x 1200. Ahora, la parte de los relojes no la vamos a tomar en cuenta, porque a través de los smartwatch pues es muy complicado y es pues realmente no es muy común que una persona navegue en un navegador a través de, válgame la redundancia, de algún navegador web, a través de su smartwatch, de su reloj. Entonces esta la vamos a ignorar. Sin embargo, aquí está la resolución de, por ejemplo, en este caso del Moto 360, ¿no?, que es de la empresa de Motorola. Vamos a ver, por ejemplo, la resolución de esta máquina, de esta laptop que yo estoy utilizando. Sí, aquí está la resolución, y vean lo que yo les comentaba, que es de 1366 x 768. ¿Sí? Es la resolución que yo estoy manejando. Y aquí en Windows 7, que es un sistema operativo que de hecho ya dejó de tener servicio técnico y respaldo por parte de la empresa de Microsoft, me sigue diciendo que puede tener una resolución de 800 x 600. A partir de Windows 8 ya no existe esta resolución, y la resolución más pequeña que puedes tener en tu computadora o en tu pantalla es de 1024 x 768. ¿Sí? Entonces es por esa razón que en la página que acabamos de ver ya no aparece 800 x 600, porque esta es una resolución muy muy antigua
y que a partir, como ya dije, de Windows 8, ya que me parece ni siquiera aparece en las computadoras, ¿correcto? Vuelvo a repetir, ¿qué resolución entonces debo de considerar para yo hacer mi página responsiva? Por lo menos, yo ya lo había comentado, son tres medidas. Tres medidas. La primera contemplando los dispositivos móviles y tomando esta información ustedes pueden investigar, a lo mejor esto ha cambiado, pero el iPhone 4 sigue siendo un celular muy común al día de hoy. Maneja 320, que sería la resolución más baja. Entonces, en mi código, yo puedo manejar que tenga una máxima resolución de 400. Es decir, de 0 a 400 van a entrar en esta cuestión que yo tengo aquí. Vamos incluso a ver si hay alguna medida diferente o más grande. 320, 320, 414, si esta ya sobrepasó los 400, nada más. Pero, atención aquí, como ya lo dije, si yo pongo o paso lo que es la orientación de mi celular de una posición vertical a una posición horizontal, entonces lo que era el alto se convierte en el ancho. ¿Sí? Entonces ahí es importante, recuerden que estamos manejando max width o traducción máximo ancho o el ancho máximo siendo mayor a 500. Ahí está, si yo pongo 500 píxeles ya puedo ver los efectos. Entonces es importante que tomemos en cuenta la medida para celulares, la medida para tablets y posiblemente la medida para computadoras de una resolución de 1024 x 768. La más importante, me atrevería yo a decir, es esta que yo tengo aquí, que es para 500 píxeles, que sería la resolución para dispositivos móviles. De 0 a 500 se va a ver de esta manera. Esta sería la más importante. Las demás, aunque es muy bueno, muy recomendable que la tengamos en cuenta, sobre todo porque sí hay muchas personas que navegan a través de tablets, el número de personas que navegan a través de celulares es por mucho superior o mayor que las personas que navegan en tablets, ¿correcto? Entonces tenemos que percatarnos que nuestra página sea responsiva, tomando en cuenta que la mayoría de ellas, de las personas que van a navegar, van a hacerlo a través de un celular. Más que de computadoras, más que de laptops, más que de tablets incluso, el número uno para navegar se lo lleva los dispositivos móviles, particularmente de celulares. Entonces yo manejaría 500 píxeles. Tengan cuidado porque, por ejemplo, los Samsung Galaxy S9 me parece para arriba, que ya manejan una resolución de 2K, podrían tener diferente y habría que modificar a lo mejor este valor aquí que estoy manejando yo como 500. Pero vean ustedes al punto al que yo quiero llegar. ¿Por qué comentaba yo esto? Si yo voy haciendo un poco más grande mi pantalla, en automático pasa del 4 al 1. No tengo un punto intermedio. Entonces voy a copiar esto que yo tengo aquí y lo aconsejo pegar arriba del de 500 porque va a ser una resolución mayor. ¿Sí? En este caso voy a manejar 800 píxeles. Voy a copiar la parte de cuadrícula, este segmento declarativo, y le voy a decir que van a ser 2 columnas. Guardo cambios. Y ahí está. Vean, 4 columnas cuando la resolución es mayor a 800. 2 columnas cuando la resolución es de 800 a 500. Y una columna para cuando la resolución es de 500 o menos. Y de esta manera ya estoy cubriendo, por ejemplo, para tablets, para computadora y para teléfonos móviles. Con esto concluimos la clase del día de hoy. ¿Sí? La próxima semana tendremos la siguiente clase, que ya va a tener que ver con los menús, cómo hacer un menú responsivo. Ya hicieron una práctica ustedes, pero vamos a verla a detalle, que sería el último tema que nos faltaría para poder
aprender a hacer una página responsiva. Desde ahorita les adelanto, jóvenes, el tercer parcial voy a platicarlo con la Academia de Programación porque queríamos que fuera un proyecto en equipos, ya lo habíamos comentado, pero dada la situación actual de cuarentena que estamos manejando, pueda que tenga que ser individual o puede que sí lo hagamos en equipos. Lo que sí va a ser, váyanse preparando, posiblemente tenga que ser el sitio que ya subieron ustedes, modificado, perfeccionado con todas las observaciones que yo les di y por supuesto que sea responsivo. Segunda observación, dada que algunas personas me lo preguntaron, no todos aparecen en las listas que yo mandé porque esas listas son las personas que están agregadas al curso en la plataforma y que obviamente han entregado actividades. Algunos de ustedes ni siquiera están dados de alta en el curso, por tal razón no aparecen. Y si no están en el curso, en automático pues tienen 0 de calificación, pero pues posiblemente tengan la oportunidad de entregar las actividades entrando a clases con un valor menor, ya lo había comentado, pero cualquier duda por favor mándenme un mensaje personal en el horario que ya establecí, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, para cualquier duda o aclaración a través de mi correo electrónico. No acepto mensajes a través de mi WhatsApp. Muchas gracias, que tengan una muy bonita tarde.